Egunon. Egunon. Buen día, buenos días. Agradecida por la invitación a estar en estas jornadas. Yo voy a hablar del impacto digital de la COVID en los museos. Voy a compartir pantalla. Lo digital ya lleva muchos años intentando encontrar su espacio dentro de los museos, pero yo diría que aún no ha alcanzado su expansión plena. En algunos casos porque se consideraba algo secundario, tangencial, o quizá competencia de un único departamento o de unas pocas personas dentro del museo. Y esto, la COVID lo ha venido a cambiar radicalmente. Y voy a compartir algunas reflexiones y algunos ejemplos. Hay un antes y un después de la COVID en los museos y yo creo que, hablando estrictamente del impacto digital, se va a notar especialmente en estos 4 ámbitos, en los usuarios, los contenidos, la comunicación digital y en la organización. Y vamos a ver enseguida un poco cada uno de ellos. Bueno, pues para aquellos que aún estaban pensándose si entrar o no en ese proceso de transformación digital, pues la COVID ha sido como un mazazo y ha acelerado esa entrada en el ámbito digital, porque durante meses lo digital, la vía digital ha sido la única vía de conexión con los visitantes para los museos y por tanto eso ha supuesto un impacto fuertísimo y de la noche a la mañana lo digital pasó a primer plano a ganar un protagonismo que no había llegado todavía a alcanzar. Vamos a ver cada uno de esos aspectos que comentaba. En primer lugar, los usuarios. Bueno, pues durante todos estos meses habrán adquirido más habilidades digitales, tendrán mayores capacidades digitales, una mayor familiarización con la tecnología. Es probable que sus expectativas respecto a las experiencias digitales en museos hayan crecido porque habrán visto experiencias maravillosas en museos de todo el mundo. También ha habido, y yo creo que va a seguir habiendo, una mayor demanda de contenidos en streaming y de materiales descargables. Eso ha sido utilísimo durante los meses del confinamiento. Y también, claro, una mayor demanda de oferta educativa online, entendiendo educación de 0 a 100 años, no solamente en el ámbito escolar. Y los usuarios fácilmente van a esperar también una oferta más personalizada, más dirigida, más adecuada a sus intereses y a sus necesidades. Y la participación. Durante estos meses ha sido espectacular ver los niveles de participación y de creatividad de muchos usuarios. En Instagram han habido centenares de iniciativas. Yo he escogido esta imagen porque me parece especialmente espectacular e interesante. Entonces, bueno, toda esta vía de salida de la creatividad y la participación de los usuarios hay que canalizarla y hay que darle también visibilidad y potenciarla. En Twitter han habido centenares o miles de iniciativas de museos de todo el mundo muy interesantes. Yo destaco esta del York Museum porque me ha parecido muy interesante, aparte de la iniciativa en sí, cómo luego la han analizado y la han valorado. Esta es una de las diferentes gráficas que en su artículo, que aquí hay el enlace, hay otras gráficas, pero he destacado esta de alcanzar nuevos públicos. Y especialmente interesante es que con esta iniciativa del Curator Battle, en la que el museo proponía unos temas y pedía al público en general o a otros museos, a conservadores de otros museos que aportaran imágenes ilustrando aquel tema, bueno, pues en esa iniciativa el museo ganó un 50% de usuarios que nunca antes habían interactuado con el museo. El 50%, me parece un porcentaje espectacular. Y si nos fijamos en números absolutos, pues también veremos que 5,4 millones de personas vieron objetos de la colección del museo. Este es un impacto brutal y sitúa plenamente esta actividad en la misión, ¿no?, de dar a conocer
el museo y su conocimiento y sus contenidos al público. Y pensando en los públicos y en el público joven, que es ese fragmento de público que falta todavía mucho en los museos, si no viene dentro del ámbito escolar o académico, es un público que falta en los museos. Y en un estudio del Reino Unido se constata que los jóvenes todavía son reacios a visitar las atracciones de patrimonio debido al virus, y preguntados por qué esperarían de que les ofrezca una atracción de patrimonio, las tres principales cosas son visitas virtuales, un 39%, eventos virtuales y acciones de participación en redes, Q&As, preguntas-respuestas, quizzes, etc. Bueno, pues es interesante, uno, conocerlo, y dos, actuar en consecuencia, proporcionando, creando un contenido específico para cubrir esos intereses de estas franjas de público. Desde la perspectiva de los museos, en cuanto a usuarios, pues se ha dado un giro hacia el público local. Esto ya lo ha comentado también Carlos Escolari. Este giro se ha dado primeramente casi por necesidad de supervivencia, porque como los índices de público internacional, de público turístico, han bajado sensiblemente, bueno, pues hay como una necesidad de ir a buscar ese público más cercano. Pero yo creo que también responde a una cierta vuelta a la esencia del museo, ¿no? A volcarse hacia las comunidades. Habrá que invertir muchos esfuerzos en intentar convertir a todos esos nuevos usuarios digitales que los museos quizá habrán ganado, pues intentarlos convertir en visitantes presenciales. Y para ello nos va a ayudar mucho disponer de una buena analítica digital. La analítica digital de hace años que se viene practicando, pero había quizá que intensificarla y sobre todo estudiarla, interpretar los datos y tomar decisiones respecto a esos datos, saber qué contenidos interesan más, de dónde se conectan nuestros usuarios, qué buscan, qué les interesa. Todo eso son datos preciosos para poder dar respuesta a esos intereses. De eso, en el taller de Elena Vilés-Pesa del día 2, seguro que lo va a ilustrar muy bien. Y una atención especial, todavía más, a la accesibilidad. Se acaba de comentar ahora en la presentación de Joan Muñoz. Hace años también que se viene trabajando mucho la accesibilidad y se han hecho muchas mejoras, pero todavía no son suficientes. Y no me refiero solamente a esa accesibilidad más primaria de, bueno, pues de contraste de color, de tamaños de letra, de subtitular los vídeos, etcétera, sino también a esa accesibilidad de tipo cognitivo, accesibilidad tecnológica. En definitiva, si lo digital es ahora la vía principal de conexión con los públicos, es fundamental que los contenidos, las actividades digitales que emprenden los museos estén realmente al alcance de todos. En cuanto a las prioridades, en un estudio también en el Reino Unido, preguntado a los museos por cuáles serían las principales prioridades a atender en una etapa post-COVID, bueno, pues la primera, a distancia, a gran distancia de las demás, como veis, es animar a los visitantes a volver al museo. Esa es la prioridad principal de los museos hoy, y a la que habrá que dirigir muchos esfuerzos, y la vía digital y tecnología nos puede también ayudar. Destaco esta iniciativa del Museo de las Aigües en Cataluña porque me ha parecido también un muy buen ejemplo de adaptación a este nuevo contexto en el que estamos. Su oferta de actividades educativas digitales para este curso que empieza ahora me parece muy buena desde el punto de vista estricto de la programación, pero también de la manera en la que comunican y presentan esa programación. Si entráis en este recurso, que aquí hay el enlace al PDF, veréis que hay multitud de propuestas de actividades, de vídeos, de juegos, para intentar establecer esa conexión con la audiencia, en este caso educativa. Me parece un muy buen ejemplo de
de recurso educativo digital, de creación nueva en este contexto nuevo en el que nos encontramos. En cuanto a los contenidos, bueno, pues en una primera reacción rápida, la mayoría de los museos se volcaron en dar una nueva vida al contenido digital del que ya disponían. Esa fue la primera reacción, casi también de supervivencia, ¿no? Bueno, visibilizar ese contenido que a veces quizás estaba más disperso por la web y había que darle una nueva vida para que los usuarios siguieran en conexión con el museo. Pasada esa primera etapa inicial, ha habido que crear nuevo contenido digital. Y esa es una área que requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho conocimiento, y no ha sido fácil porque también en los equipos dispersos, la gente trabajando desde casa, bueno, pues el esfuerzo ha sido muy, muy notable. Es importante que el contenido digital que se ofrezca sea de calidad. No todo lo que se ofrece en digital es bueno ni apunta a la excelencia, y yo creo que los usuarios, los visitantes, esperan de los museos un contenido realmente de calidad. Hay que producir más audiovisual. El vídeo hoy día es fundamental en la comunicación y su uso va a un incremento exponencial. Y hay que ir incorporando nuevas narrativas digitales, que son diferentes de las narrativas a las que los museos estaban habituados a compartir con sus visitantes. Hay que explorar y explotar todas las capacidades que el nuevo entorno digital ofrece. No se trata de hacer una mera transacción de los contenidos de los que disponemos en papel o en las salas de los museos al formato digital. El formato digital es una dimensión diferente, es un contexto diferente, es un medio diferente, y hay que adaptar las narrativas a ese contexto. Y fácilmente también los museos deberán abrirse a tratar nuevas temáticas que estén más afines a las preocupaciones sociales. Por ejemplo, pues la igualdad de género, las desigualdades sociales, la brecha digital, el racismo, en fin, mil y un temas que son muy sensibles a la preocupación social, y que a través de las colecciones de los museos se puede dar un nuevo giro a cómo enfocar esos temas. Sería una ocasión magnífica esta etapa en que ha habido un cierto parón para plantearse una política de datos abiertos y permitir el uso, la reutilización, el remezclar, el compartir los datos de los museos, de las colecciones. Sobre todo para los museos públicos, eso supone realmente cumplir con la misión de servicio público. Y todo ello hay que empaquetarlo en una sólida estrategia de contenidos. Si ya la teníamos, seguramente es un buen momento para adaptarla, para readaptarla a este nuevo contexto. Y si no la teníamos, pues deberíamos estar ya empezando a plantear los contenidos de una manera estratégica, integral. No ir creando contenidos a salto de mata, sino que respondan realmente a una planificación estratégica, pensando en nuestra misión, nuestros objetivos, nuestros públicos, nuestros canales, clarificar flujos de creación de contenido, de publicación, de actualización, auditar los contenidos de los que ya disponemos, ver cuáles funcionan, cuáles no, en qué ámbitos nos falta crear nuevo contenido, y establecer sistemas de medida de la eficacia y del interés de esos contenidos. Resulta interesante, en cuanto a contenidos, ver durante la pandemia en qué ha afectado a los museos. Esta gráfica procede del conocido informe del ICOM, pero me ha interesado mucho porque en función de los contenidos, que lo leo: colección en línea, exposiciones en línea, eventos en vivo, boletines de noticias, podcasts, pruebas y concursos, redes sociales, ha valorado los museos que no disponían de esos contenidos, están en rojo; los que sí disponían pero que no han variado, han continuado igual que estaban antes de la pandemia. En amarillo aumentó después del cierre
de los museos, y en azul empezó nuevamente después del cierre. No es que haya muchas sorpresas, pero bueno, es una manera también de visibilizar que, por ejemplo, en redes sociales es donde se ha producido el gran aumento después del cierre. Es lógico, las redes sociales es lo más rápido, fácil, económico y probablemente también la manera más eficaz de seguir conectados con los públicos. Y para comentar, me parece curioso estas dos columnas de aquí, la de eventos en vivo y la de exposiciones en línea. Bueno, más de la mitad no disponían antes de eventos en vivo y es más del 50%. Y aquí sí que hubo un pequeño aumento, pero me parece un aumento relativamente pequeño cuando realmente era una oportunidad de poder hacer retransmisiones en vivo, en tiempo real, en streaming, para seguir manteniendo ese contacto y ese interés para nuestros públicos. Y las exposiciones en línea, bueno, aquí casi se podría abrir un debate aparte. Una exposición en línea no consiste solamente en transferir los contenidos que ya teníamos en analógico a pantalla, no se trata de disponer una serie de fotografías y unos textos. Las exposiciones en línea auténticas, nativas, explotan muy bien todos los recursos digitales, es una experiencia diferente y cuesta realmente encontrar buenas y innovadoras exposiciones en línea. Aquí, como veis, la mitad de los museos antes de la pandemia no habían hecho nunca exposiciones en línea. Esta franja verde es las que sí que las siguieron haciendo igual que antes, y el aumento después del cierre pues es relativamente también pequeño a mi entender, porque era también una muy buena vía de conectar y de dar salida a este gran caudal de conocimiento y de riqueza de colecciones de los museos. Dos ejemplos de lo que comentaba. En una primera fase, que los museos se volcaron a visibilizar ese contenido digital de que ya disponían. Aquí, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, rápidamente concentró una página desde la que acceder a todos los recursos digitales, desde los itinerarios virtuales, colección online, el blog, que se siguió manteniendo vivo cada semana publicando artículos. Qué interesante comentar que durante el cierre hubo un incremento de artículos escritos por los conservadores del museo. Quizá el museo abierto el día a día pues, no permite tanto, pero durante el cierre había un incremento notable de conservadores escribiendo artículos para el blog del museo. O, por ejemplo, pues el enlace a la app del museo en Second Canvas. Second Canvas es una muy buena app de la que ya disponen muchos museos aquí en el Estado español, y como tenemos a Coldo entre los participantes, pues luego él puede dar más detalles al respecto. Y en cuanto a contenido nuevo, que ha habido centenares también de iniciativas, me ha gustado destacar este del Museo Nacional de Antropología, Mural, un museo virtual y colaborativo, en el que el museo propone unos temas muy próximos durante el confinamiento, pues por ejemplo las ventanas al mundo, patrimonio cercano, la nueva cotidianidad, y pedía a los usuarios que remitiesen fotografías, vídeos, dibujos, textos de reflexión acerca de estos temas. El museo elaboraba unos textos específicos, proponía también imágenes de la colección. Me parece una muy buena manera de invitar a la participación y generar nuevo contenido en este contexto tan complicado en el que estábamos. La comunicación digital obviamente ha aumentado, ha incrementado muchísimo, tanto por parte de las empresas, de las organizaciones, como de las personas a nivel particular. Suerte ha habido de la vía digital para poder seguir conectados. Ahora que volvemos a funcionar con más normalidad, yo creo que se va a mantener el tener menos reuniones presenciales. Son necesarias y el contacto directo y físico tiene un valor añadido evidente, pero quizás no eran necesarias tantísimas reuniones como estábamos haciendo continuamente, y se va a seguir utilizando más todo este tipo de plataformas
que ya se han venido a introducir a nuestra cotidianidad. Va a incrementar el uso del vídeo, lo comentaba antes, pero me parece especialmente relevante cuando hablamos de comunicación. El vídeo es un elemento clave para la difusión, pero aquí también hay que saber, hay que poder producir vídeos de calidad. No todo vale. Y los museos, los usuarios esperan unos ciertos niveles de calidad. Me parece fundamental ese repensar la mediación digital dentro del museo. Habrá que pensar alternativas, porque ahora las audioguías no se pueden utilizar, las pantallas táctiles tampoco, de manera que habrá que readaptar en unos casos o reinventar en otros qué tipo de dispositivos vamos a utilizar. Por descontado va a haber un incremento en el uso de los dispositivos propios de los usuarios. Lo comentaba también el Museo de Arqueología de Cataluña, ¿no?, que han reconvertido sus visitas en realidad virtual para que sean accesibles desde el móvil. Se podría o se debería incrementar el uso del 3D también en salas y tecnologías aumentadas, realidad virtual, ofrecer visitas virtuales guiadas, quizá incorporar los sensores de gesto, la interactividad gestual, o utilizar espacios inmersivos. Aquí también ya dependerá de la capacidad de generación de contenidos para estos formatos y de los recursos de los que el museo disponga. Y yo creo que también se va a reforzar la comunicación interna. Esto ha sido fundamental durante el cierre. La vía digital permite intensificar esa comunicación interna y yo creo que eso va a seguir creciendo. Y dentro de la comunicación también es importante no olvidar el humor. El humor es una manera muy eficaz de comunicar y es muy agradecida, muy bien percibida por parte de los usuarios. Aquí he traído un ejemplo, pero hay muchos. Pues el Museo Nacional de Arte de Cataluña preguntaba pues, cuál es el peor corte de pelo que tenéis en vuestra colección, proponía aquí uno y invitaba a los visitantes a pasar por la colección y compartir otras obras. O la Galería de los Uffizi, que se lanzó a TikTok, pero además con un toque de humor. También en TikTok el Museo del Prado ha estado muy activo, introduciendo música y tal. Me ha parecido interesante pues, un museo relativamente clásico y tradicional como los Uffizi, pues, con lo que también tuvo una reacción rápida durante el cierre y pues, utilizando un cierto sentido humorístico. Esta reflexión de europeana también me parece muy interesante porque no se trata solo de traspasar a lo digital lo que ya veníamos haciendo en físico, sino que lo que se trata realmente es de encontrar un nuevo equilibrio entre las esferas física y digital. Cada una tiene sus particularidades, se refuerzan mutuamente, no son sustitutorias, son complementarias y hay que saber explorar y explotar todos los recursos que la tecnología nos ofrece para en el entorno digital ofrecer nuevas experiencias. En cuanto a la organización, bueno, aquí el impacto de la COVID ha sido, yo creo, brutal. Una primera reflexión que ha ido surgiendo mucho en distintas conversaciones de foros entre directores y profesionales de museos es esta necesidad de reorientar si se tenía o si no elaborarla una estrategia digital. No podemos seguir desarrollando iniciativas y acciones digitales sueltas que no acaban sumando, sino que hay que pensar una estrategia digital de una manera global, integral. Después comentaré un poco más esto. La COVID ha representado una aceleración de la digitalización, pero yo creo que eso va a tener que seguir continuando. No estamos los museos todavía suficientemente digitalizados, no están todos los fondos digitalizados, no están las bibliotecas, los contenidos de las bibliotecas digitalizados, y si están digitalizados, quizá no todos están accesibles online todavía. Todo eso se ha visto acelerado, pero habrá que seguir empujando en esa dirección. Yo creo que se va a seguir priorizando esa colaboración, la colaboración que durante el confinamiento ha sido esencial, bueno, pues va a seguir creciendo, se impone, yo creo, esa actitud del colaborar, del compartir, del co-crear, del coproducir.
Y también va a crecer la cooperación y el trabajo en red entre museos. Ya existía, pero yo creo que eso se va a reforzar. Existían ya redes de museos de arte, de museos de historia, de arqueología, etc. Durante el confinamiento ha habido muchas charlas organizadas, pues no sé, en Cataluña por la Asociación de Museólogos de Cataluña o por el Museo de la Vida Rural en la Espluga de Francolí, debates entre profesionales de museos que han ayudado mucho a compartir maneras y estrategias de afrontar este nuevo contexto. O incluso durante el confinamiento ha surgido una nueva red, REMED, es una red de museos y estrategia digital del Estado, impulsada por la Universidad Politécnica de Valencia con ámbito estatal. Disponía de más de 250 profesionales de museos que participan y es una red de compartir experiencias, preocupaciones, proyectos, también de formación, etc. Y ha nacido justamente durante el confinamiento. La formación hay que reforzarla. Esto se ha visto muy evidente. No todo el mundo disponía de las capacidades digitales necesarias para poder seguir siendo activo y productivo en sus diferentes campos de trabajo. Hay que fortalecer ese aprendizaje organizativo, no solo de capacidades digitales únicamente, sino también de esas otras capacidades blandas, de técnicas de negociación, dirección de equipos, dirección de proyectos, trabajo remoto, etcétera. Y bueno, pues yo creo que también una de las consecuencias durante el confinamiento y a partir de ahora va a ser ese impulso a la innovación. Hay que innovar, hay que pensar en nuevas maneras de trabajar, en nuevas maneras de conectar con los públicos, de cómo comunicar los contenidos, nuevas maneras de interpretar las colecciones y de ofrecer herramientas y recursos para la propia reinterpretación también del patrimonio museográfico a los públicos. Y la vía digital también nos puede servir para intentar captar recursos. Evidentemente, la dimensión financiera se ha visto tremendamente tocada, las pérdidas de ingresos en todos los museos son muy considerables. Bueno, pues por vía digital quizá habrá que intentar activar pues, el crecimiento de las asociaciones de amigos de museos, la venta online, quizá plantearse que algunos de los recursos o eventos o formaciones puedan impartidas por los museos por vía digital puedan ser de pago. Bueno, habrá que incentivar también el patrocinio, pensar maneras en cómo monetizar de alguna manera esos recursos que ahora van siendo muy escasos. Y claro, hace falta resiliencia. Estamos en un tiempo muy complicado, de gran incertidumbre, y hace falta ser flexibles, adaptarse, pensar en futuro, hacia adelante, y ver cómo todo esto, toda esta crisis, nos hace reaccionar y nos hace realmente bueno, pues, relanzar y repensar nuestros museos y nuestro servicio a los usuarios. Como ejemplo de una de las nuevas maneras de trabajar, he seleccionado del Museo Episcopal de Vic. Bueno, los correos, ya sabéis, cuando se prepara una exposición o cuando se desmonta, pues vienen los especialistas de los museos prestatarios de obras a revisar el estado de las obras. Y en este caso, en el desmontaje de la exposición que el Museo de Vic tenía en colaboración con museos noruegos, pues los correos se hicieron de manera virtual. Bueno, pues ¿por qué no pensar que esto, aun cuando volvamos a esa nueva normalidad, puede ser también una vía de trabajo? Quizá no sea factible en todos los casos, dependerá mucho de las obras, pero bueno, pues es una manera que quizá también podemos reducir la necesidad de viajes. En cuanto a la estrategia digital que ponía como primer punto en el apartado de la organización, yo creo que realmente es más necesaria que nunca.
Y yo propongo estos 10 pasos, bueno, estos 10 puntos no son pasos secuenciales, algunos pueden ser atacados simultáneamente. Me parece importante elaborar un diagnóstico digital, cómo estamos en la organización, qué activos digitales tenemos, a qué públicos estamos llegando, por qué canales, etcétera. Ver qué objetivos de los que tiene establecido el museo se pueden ver reforzados por vía digital. ¿A qué públicos prioritarios queremos llegar? Ya no vale eso de todo el público en general. Hay que pensar en segmentos y, dado que los recursos son escasos, pues quizá priorizar a qué públicos inicialmente vamos a enfocar nuestros esfuerzos, qué contenidos, por qué canales, elaborar un plan de acción. Hay que priorizar, no lo vamos a poder atacar todo de una vez. Está bien tener la foto global de hacia dónde queremos llegar, pero luego hay que planificar, hay que establecer fases y priorizar cómo nos vamos a organizar internamente, de qué recursos disponemos, qué recursos nos faltan, cómo vamos a poder tenerlos. Luego vendrá a pensar qué tecnología. La tecnología es uno de los aspectos que no debería entrar en el primer nivel. Cuando tengamos claro objetivos públicos, contenidos, será el momento de pensar qué tecnologías nos ayudan mejor a conseguir esos públicos en función de nuestros objetivos y, claro está, de nuestros recursos. ¿Cómo vamos a comunicarlo? Internamente, para que toda la organización sea partícipe de esa estrategia, aunque óptimamente ya habrán sido partícipes en un proceso propiamente de elaboración, pero luego, una vez terminado el plan, está bien compartirlo internamente, pero también comunicarlo externamente y luego, claro, evaluarlo. Si no evaluamos, no sabemos, no podemos mejorar, no vemos lo que funciona bien, lo que no, y por dónde podemos introducir medidas de mejora. Bueno, pues a grandes rasgos, esos aspectos conformarían para mí los principales elementos de una estrategia digital. Yo creo realmente que es fundamental tenerla. La podemos tener específica o la podemos tener integrada dentro de la estrategia global del museo. Quizá para mí este último sería el escenario idóneo, ¿no? La estrategia digital forma parte de la global y va integrada, pero necesita todavía, hoy por hoy, lo digital, tener una especificidad y trabajarlo de manera integral a lo largo de toda la organización, pero trabajarlo de una manera específica. Y bueno, pues un poco como resumen de la charla, yo creo que tenemos estos aspectos que a la vez también son retos. El primero lo acabo de comentar, ¿no? Construir esta estrategia digital integral, pero que además sea sostenible. Es muy fácil intentar hacer volar cohetes, pero tiene que ser una estrategia que sea factible, que sea sostenible a lo largo del tiempo. Por ejemplo, todo ese esfuerzo, todo ese gran esfuerzo que se ha hecho durante el cierre en vía digital, probablemente no sea sostenible, porque a la que los museos vuelvan a abrir con normalidad, el día a día se impone y entonces habrá que priorizar, habrá que haber analizado qué funciona, qué no, qué nos falta y intentar trazar ese plan de una manera factible y sostenible en el tiempo. Naturalmente hay que adaptar la tecnología que sea idónea para nuestro público y en función de nuestros objetivos y contenidos. No dejarse deslumbrar por la tecnología, sino que realmente tenga un sentido, responda a esas necesidades. Si por vía de la tecnología lo podemos resolver, genial. Y a veces no hará falta ninguna tecnología. Simplemente es cuestión de planteárselo y valorarlo. Y evidentemente eso parece muy evidente, pero es todavía, yo creo, necesario recordarlo, que el contenido que se elabora desde los museos es para el público, no es para los propios museos, no es para el saber de unos pocos, es para nuestro público y ha de ser útil, consistente, que sea atractivo, relevante y accesible por descontado. Hay que encontrar un buen equilibrio entre lo que al museo le interesa comunicar y difundir y lo que considera que desde su saber experto ha de compartir, pero también que responda a los intereses y necesidades del público. El siguiente aspecto me parece fundamental, ya lo he comentado, hay que ofrecer experiencias digitales nativas.
nacidas ya en el entorno digital, pensadas para ser consumidas en un entorno digital. Y la formación me parece muy necesaria, necesitamos mucha más formación todavía en los museos. Y aquí sería bueno que desde entidades superiores y desde las administraciones públicas se ofrecieran unos buenos planes de formación para los profesionales de museos. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería compartir hoy. Seguro que en las preguntas y en la mesa redonda de la tarde habrá muchos más temas para ir desgranando. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, Concha, súper interesante. Muchas gracias y seguro que habrá preguntas. No sé si alguien ha levantado la mano. Y si no, en el chat tenemos que trasladarte mensajes interesantes. Bien, ha suscitado bastante, debate en el chat el tema del pago de los contenidos digitales. Es decir, ¿no? ¿Cómo gestionamos eso desde el museo? Si estamos delante de un tipo de usuario que no está acostumbrado al pago de contenidos, habrá que diferenciar tipos de contenidos, algunos gratuitos, otros de pago, explicarlo bien, cómo lo hacemos. Si durante el confinamiento hemos ofrecido muchos contenidos, casi sin esta estrategia muy bien pensada, ahora de golpe ofrecemos algún contenido de pago. ¿Cómo lo hacemos desde el museo, todo este tema? Sí. Es un tema delicado, seguro. Yo no creo que se trate tanto de que los contenidos que se han ofrecido durante el confinamiento gratuitamente ahora se tengan que convertir en contenidos de pago. Eso sería muy difícil de entender, pero sí que me refiero a nuevas iniciativas que se puedan emprender. Bueno, pues ¿por qué no? Si hacemos unas jornadas presenciales y son de pago, ¿por qué no? Si unas jornadas se hacen online, pueden ser de pago. De hecho, ya han habido diversos congresos de museos que han tenido que reconvertirse online en estos meses y han sido congresos de pago. Los museos necesitan revitalizar sus vías de ingreso. No es mi ámbito de especialización, pero es una evidencia y entonces me parece lícito pensar, ofrecer nuevos servicios que tengan un valor añadido y por los cuales el usuario esté dispuesto a pagar. Naturalmente, si somos museos públicos, pues las tarifas también tendrán que ser reducidas y dando facilidades de todo tipo. Pero me parece muy lícito intentar conseguir algunos ingresos por vía digital. Muy bien, a ver, otro de los retos, vamos apuntando retos, Concha, tenemos la accesibilidad digital, ahora este tema del pago de contenidos digitales, se nos va ampliando la lista. No sé si alguien tiene alguien a través del chat, ¿alguien está mirando el chat? ¿Alguna cuestión más? Si no, yo tengo alguna. Sí, pues entonces damos paso a Mónica. A ver, Mónica, no se te escucha, Mónica. ¿Ahora? Ahora sí. Baja un poquito el volumen, por favor. ¿Sí, ahora? Sí, perfecto. Sí. Vale, bueno, mi pregunta, reflexión es un poco que estoy oyendo, ¿no?, que se está hablando continuamente de la palabra, del concepto repensar, ¿no?, repensar el museo dada la nueva situación, la nueva normalidad, un poco bajo esos términos, que habría que buscar nuevas formas de investigar, nuevas maneras de conectar, ¿no?, para la difusión del propio patrimonio en las colecciones del museo. Y yo pienso que igual debemos de romper con la idea de repensar, porque creo que el propio concepto de repensar te coloca en una posición que es muy de institución, desde el museo para la institución hacia un público, ¿sí? Y no siempre es una relación bidireccional, sino que muchas veces es desde el museo institución para el público, en ese repensar. O sea, tenemos un modelo, lo repensamos, pero desde el modelo. No sé si me explica, no rompemos con el modelo, sino que lo repensamos, pero sin
sin olvidarnos del todo de ese modelo, ¿sí? Mi pregunta era un poco eso, si no es el momento ya de a través de las nuevas tecnologías de romper con ese concepto de repensar y pensar desde cero el museo o la institución a través de las posibilidades que nos da lo digital. No sé si se me ha entendido mucho. Yo creo que tienes mucha razón, que muchas veces el repensar se hace exclusivamente desde el museo. Y ese para mí es un error de partida. Yo sí creo que el término repensar es correcto, porque hay mucho de lo que los museos han venido haciendo que sigue teniendo mucha validez. Ahora, el repensar estará mejor o menos acertado en función también de cómo lo enfoquemos. Hay maneras de repensar el museo que pueden ser muy participativas. De hecho, cuando se reelaboran o se elaboran planes estratégicos de museos, los que creo que funcionan mejor son los que durante ese proceso se ha invitado a participar a diferentes públicos, ya sea grupos de interés, expertos, público general, etc. Entonces, si repensamos el museo de una manera colectiva, participativa, ese repensar yo creo sí que va a tener mucho valor. Y hay muchos ejemplos. Bueno, en el mismo nuevo plan estratégico del Museo Nacional de Arte de Cataluña se hizo un proceso muy participativo o, bueno, el ejemplo paradigmático me parece, y hace muchos años, el Smithsonian, cuando se planteaba su plan estratégico tecnológico, abrieron una wiki para que todo el mundo pudiera ir comentando las diferentes líneas y los diferentes proyectos. Bueno, son maneras, y la tecnología, eso como tú muy bien dices, lo posibilita y lo facilita. Pues maneras hay de hacer participar al público en ese repensar. Bien, Idoia, se nos ha quedado más arriba. Desde el chat te pregunta cómo se puede llevar a cabo una adecuada evaluación de la estrategia digital. Bueno. Es muy denso, pero... Sí, eso yo creo que lo vais a ver muy bien en el taller de Elena Villaspesa. Y ella justamente tiene una publicación que trata de eso, ¿no? De la evaluación de la estrategia digital. Aquí, bueno, yo creo que no nos da el tiempo para abordarlo, pero yo creo que, bueno, habrá que ver en los objetivos que nos hemos marcado, los públicos a los que queremos llegar y ver, valorar el nivel de satisfacción de esos públicos. Bueno, hay unos mecanismos y unos instrumentos de medición que nos van a permitir valorar eso. Ya digo, Elena Villaspesa es la experta del tema y el día 2 seguro que lo aborda. Muy bien. Otra pregunta, Cristina Aguirre desde YouTube te pregunta, me ha gustado que en el orden de las tareas de la estrategia digital el público está por encima de los contenidos. ¿Por qué es tan difícil en los museos poner al público en el centro de la programación? Bueno, esa es muy buena pregunta y cuesta de entender, ¿verdad? Porque un museo es un servicio abierto al público. Pero se llevaban muchos años de tradición inicialmente de ser centros más de élite para unos pocos. Luego esto se ha ido abriendo con los años, pero aún se arrastra mucho peso de poco giro hacia el público. De hecho, los museos están ahora transitando todavía en este nuevo enfoque hacia el público, ¿no? Y pasar desde el objeto al sujeto. El Pepe Serra, el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña, siempre dice, el museo será social o no será. Y es muy cierto, hay que poner al público en el centro de lo que hacemos, pero todavía estamos en ese proceso de situarlo. Y también te he de decir que, bueno, que hay que vencer resistencias internas. No todo el mundo dentro del museo ve tan claramente esa centralidad del público, y la centralidad de la colección también pesa mucho. Son los dos valores del museo, la colección y el público, y los dos hay que ponernos en la óptica de centralidad que necesitan. Pero hay mucho trabajo todavía por hacer en ese poner al público en el centro. Totalmente de acuerdo. Sí, sigue Cristina con un comentario en que, bueno, quizá el COVID nos da una oportunidad de aprovechar un tiempo para el pensamiento participativo y colectivo del nuevo papel social del museo. Y yo a esa reflexión añado un ejemplo concreto que hemos pasado todos, tanto Carlos
como Joan, como tú, de esa necesidad de las nuevas relaciones con las personas, ¿no? Y quizá en la oferta educativa que hemos lanzado estos meses desde los museos nos tendríamos que plantear cómo lo hemos hecho. Es decir, hemos visto claro que teníamos que lanzar unos contenidos online, porque parece ser, ¿no?, que en el museo, por lo menos este año, los educativos o los escolares no van a ir. Y hemos lanzado una oferta online, pero ¿cuál es el diálogo que hemos establecido con el profesorado, por ejemplo, para crear este tipo de oferta? Es decir, ahí antes de esa oferta online ha habido esa nueva reconstrucción de la relación con el profesorado en quizá crear conjuntamente algo, ¿no? Porque al final parece que siempre se lo encuentran hecho y a ver si encaja. Ahora estamos todos pendientes a ver si esta oferta online les encaja, ¿no? Entonces, bueno, es un debate que mañana hablaremos más de todo ello en la temática de mañana, pero bueno, al ver a Cristina hablando de ese museo participativo, pues, ¿qué queremos decir con ello, no? Sí, yo un apunte muy rápido. Realmente es que los museos llevamos mucho tiempo programando para el público, pero sin el público. Y una vez tenemos la actividad construida, entonces pensamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que el público venga? Y el proceso de hoy es el inverso, ¿no? Ver qué interesa al público, trabajarlo con ellos y programar. Y en educación, lo mismo. Se me ocurre un buenísimo ejemplo, lo explicaba el otro día también en una sesión virtual Gemma Carbó, del Museo de la Vida Rural de la Espluga de Francolí, de la Fundación Carulla, que ellos justamente lo que han hecho en este tiempo, antes de lanzar su nueva oferta educativa, es un trabajo muy codo a codo con los educadores, sobre todo de las escuelas más de proximidad de su entorno. Y eso es que me parece fundamental y tan evidente y tan necesario que parece mentira que no sea una práctica más habitual, ¿no? Construir conjuntamente, lo que decía yo antes de coproducir, co-crear y hacerlo colaborativamente con los públicos destinatarios. Y quizá también con esos mediadores que nos ayudan a llegar a estos públicos destinatarios, ¿no? También. Esos mediadores cómplices que bueno. Están en primera línea. Sí, eso sí. Es, sí. Bien, no sé si alguien más quiere comentar alguna cuestión. Anne Rotaeche, sí, que se ha quedado pendiente, me parece, Anne. Si quieres tú misma preguntar o quieres que traslade yo la pregunta como quieras. ¿Sí? Perfecto. El operador. A ver. Hola. Ahora. Hola. Ahora sí. Hola. Gracias, Concha, por la presentación. Me pareció muy interesante. Y cuando la estabas comentando, has hablado del humor, que a mí me parece una manera de comunicar brillante y que muchas veces puede llegar a muchos públicos diferentes. Lo que pasa, y en el confinamiento, ¿no? Pues con los equipos de los museos pues veíamos muchos ejemplos, cosas que nos gustaban, pero también, no sé si es autocensura o que nosotros nos ponemos esos obstáculos, pero muchas veces decimos, ¿dónde está el límite de banalizar? ¿Cómo hacerlo bien? También muchas veces en los museos, pues la persona de comunicación puede tener una perspectiva, ¿no? que igual el conservador o otras partes de los museos no tienen, y cómo conciliar, cómo crear algo realmente que, bueno, pues que vaya en la línea con lo que has dicho sin que banalice, o bueno, no sé, ¿qué piensas de este asunto? Gracias. Sí, tienes mucha razón. Es quizá difícil encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Y no pasarse de la raya. Y también eso internamente, bueno, pues quizá no todo el mundo está de acuerdo en ser como más abierto y más explícito. Pero yo creo que sí es un humor inteligente, que además pone en valor la colección, pues es muy bien recibido, por el público es muy bien percibido. Y los conservadores, que también hay conservadores muy abiertos, pues también van a ver que eso tiene un impacto favorable. Yo creo que se trata de ir haciendo, también en su justa medida. Tampoco podemos abusar del recurso, pero bien utilizado, yo creo que es muy oportuno y muy recomendable.
Bien, Coldo García en el chat, Concha nos decía, ¿no es el museo digital online tan museo como el museo edificio? Es decir, ¿el museo digital no va más allá de una mera solución a esta crisis concreta? Absolutamente. Sí. El museo digital ya existía antes de la crisis y lo que esta crisis ha hecho, yo creo, ha sido potenciarlo, acelerarlo y ponerlo en el centro de atención. Ya decía, lo digital anteriormente en muchos casos era como un añadido, un postizo, se programaba una exposición y después se veía, bueno, pues eso, por la web, ¿cómo lo vamos a comunicar? Yo creo que eso ahora va a cambiar, que ya desde el mismo inicio de los proyectos va a tener que tenerse en cuenta esa dimensión digital y por descontado, lo digital va mucho más allá de este periodo. Lo que pasa que, como comentaba Carlos Escolari, alguna cosa positiva tiene esta crisis y en lo digital ha sido, pues, realmente concienciar a todos de lo esencial que es hoy ya en nuestras vidas laborales y personales la dimensión digital. Vale, a ver, aquí tenemos una persona que nos dice, me gustaría comentar una cosa. ¿Eres, me dicen Pablo Casares, puede ser? Tendrías que desconectarte, abrirte el micro, vaya, y hablar si estás aquí directamente. ¿No? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. No. Bueno, como quieras, Pablo. Lo puedes hacer por el chat y nosotros trasladaremos la pregunta si quieres. No hay problema. Bien, no sé si tenemos alguna cuestión más. ¿Ahora se me oye? Ah, sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, era una cuestión, a mí me interesa mucho esto de la que habéis estado hablando, de la relación del público con el museo, como que tiene que estar más integrado para que nuestras actividades pues vayan más enfocadas al público, ¿verdad? Tú comentabas, Marta, también yo creo que, bueno, yo trabajo en el acuario, para los que no me conozcáis, y nosotros nos pasó creo que un poco lo mismo, ¿no? Con esto del COVID, de repente arrancamos todos a redes, ¿no? A volcar en contenidos a lo loco, nosotros empezamos a hacer fichas, vídeos, y es verdad sin tener un feedback de que cómo podíamos adaptar eso pues, al público escolar a que fuera dirigido, ¿no? Yo creo que también nos pilló a todos de aquella manera, ¿no? A futuro, sin duda alguna, tiene que ser más participativo con la persona con la que tú te quieres dirigir, ¿no? Lo que a mí, como acuario, en que figuraros que aquí viene un montón de gente a visitarnos, ¿no? Muchísima. Es verdad que siempre que hemos intentado, que está claro que es culpa nuestra porque lo hemos hecho mal, pero sí que me interesaría, no es tanto una pregunta, sino quizás para hablarlo mañana o lo que sea. En otros museos, en otros espacios, ¿cómo habéis conseguido que la gente participe en este tipo de procesos para que los contenidos, las actividades o la programación se adecue? Porque nosotros hasta con escolares hemos tenido que decir profesores, hemos hecho convocatorias y es muy complicado el hacerles partícipes, ¿no? Porque yo creo que cada vez somos más agentes también que les machacamos con información, con actividades y con todo. Y notamos, algo haremos mal desde luego desde el planteamiento de comunicación, o que es curioso que nos visitan mucho, pero como que luego para hacer cuestiones participativas con ellos nos cuesta un montón y tanto, y con el público lo mismo, ¿eh? Que me gustaría, no será hoy el día, pero igual quizá mañana, cómo otros habéis conseguido ese tipo de grupos de trabajo, experiencias y demás. Ya me podéis cortar el micro ya. Bueno, no sé, por comentar algo ahora así rápido, explicaba Gemma Carbó en ese trabajo que hicieron con los educadores. Primero, han trabajado con las escuelas más próximas al museo. Esta me parece una buena manera de empezar. Y luego lo que hicieron es cambiar un poco el foco. En lugar de el museo, tenemos todo esto y lo ponemos a vuestra disposición, sino preguntar a los educadores, ¿qué necesitáis? Y a partir de ahí y de las líneas curriculares, intentar ver cómo el museo ayuda y puede servir para construir esos contenidos. Es que el museo como materia educativa, como un recurso más a utilizar que sea útil
para esos diferentes niveles educativos. Yo creo que empezar trabajando con las escuelas más próximas es una muy buena manera. Es verdad que también los docentes, los educadores están saturados, el día a día va lleno y somos muchos ahí atacando, porque los museos, pero también, pues no sé, pues los auditorios, los teatros, las bibliotecas, etcétera. Pero yo creo que si se abre el foco, y en lugar de pensar, yo museo tengo este contenido, utilízalo, sino tú, escuela, ¿qué necesitas para tus enseñanzas? Yo creo que eso da lugar a unos diálogos muy fructíferos. Micro. Ahora, me escucháis ahora bien, ¿no? Traslado la pregunta de Odey, que ha preguntado antes. Hemos hablado un poco de eso, pero bien, y como tanto Carlos como Joan como Concha lo habéis resaltado, cooperación y trabajo en red entre museos. ¿Cómo conseguir esa colaboración? ¿Cómo o qué pueden hacer los museos más pequeños para conseguir esa colaboración de los museos, de otros museos? Los más pequeños, al final. Bueno, yo puedo comentar la experiencia de la Red de Museos de Arte de Cataluña. La impulsó el Museo Nacional de Arte de Cataluña como museo nacional, pero en esta red ahora participan ya más de una treintena, más de 30 museos de Cataluña, y hay museos pequeños, museos comarcales, y el trabajo en red ha sido una muy buena manera, una de conocerse todos también, porque a veces falta un poco ese networking a nivel personal, pero entonces se hacen unas reuniones trimestrales y se comparten proyectos, se busca financiación colectiva, se abren nuevas vías de trabajo para poner en común, por ejemplo, criterios de documentación de la colección o programario a utilizar. Bueno, yo creo que para esos museos más pequeños formar parte de esta red es una muy buena vía de poder trabajar. Pero igual que esta red hay muchas otras en Cataluña y en el resto de España. Me parece importante trabajar en red. Y para los pequeños todavía quizá más, bueno, para todos, pero para los pequeños es una manera también quizá de compartir recursos, de hacer economía de escala, de compartir experiencias, de sentar criterios. Bueno, me parece realmente útil. Bien, Aitziber Urtasun nos pide palabra. ¿Te puedes abrir micro? Aitziber. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, muy bien. Vale, bueno, a todos. Bueno, en base un poco, sí que me gustaría comentar, en base a esto que estamos hablando de la participación, de la colaboración, principalmente entre muchos pequeños. Yo vengo del Museo Teiza, que es un museo pequeño, muy pequeño en estructura de equipo principalmente y con recursos muy pequeños, parecerán muchos al lado de otros, que sé que los hay bastante más pequeños, y creo que en todo este concepto de compartir y de colaborar tendríamos que ser todos un poco y todas un poco más honestos y empezar a compartir de verdad. Me explico, empezar a compartir lo bueno, pero también empezar a compartir lo malo. Quiero decir que normalmente ocurre. Yo llegué a un momento en que ya decidí que no iba a más congresos de educación en museos porque acababas un poco harta, ¿no? Todo el mundo te enseñaba los platos bonitos que habían hecho, ¿no? Todo era como maravilloso, te enseñaban los proyectos, todo era fantástico, pero nadie te decía ni cómo había llegado a realizar ese proyecto, ni con qué recursos los habían hecho, ni cuántas veces se habían caído por el camino, ¿no? Entonces yo creo que lo importante para empezar a construir comunidad, y en este caso comunidad educativa de cara al futuro, es que empecemos también a compartir nuestras miserias. No solamente porque las miserias te ayudan a prever errores, sino porque también te acompañan en la miseria, y eso a veces viene muy bien para sacar fuerzas en un entorno que tiene pocos recursos en estos momentos
pero que ya carecía de muchos recursos antes de la pandemia. Al final, decir que los museos están en crisis por la COVID a mí me resulta un absurdo. Los museos estaban en crisis mucho antes y si lo extendemos a los departamentos educativos, que son los últimos de los últimos de los últimos siempre en la cola en cuanto a presupuestos, visibilidad, etcétera. Nos encanta decir que la educación museográfica y que la educación artística es una prioridad, pero todos sabemos que luego no es la realidad. Entonces, me gustaría eso, ¿no? Reivindicar que todos nos contemos también cómo llegamos, cómo no llegamos y que compartamos todo eso, porque yo creo que nos puede ayudar, ¿no? Teiza tenía una frase que es muy repetida y que además define muy bien esto, que es un artista no se mide por sus éxitos, sino por sus fracasos, ¿no? Y yo creo que al final en eso estamos, ¿no? En que tenemos que contarnos esos fracasos, porque yo creo que juntando fracasos también vamos a sumar algún éxito más de los que vamos teniendo poco a poco. Totalmente de acuerdo. De los fracasos se aprende mucho, son una lección muy valiosa, pero es muy difícil lo que propones y ya digo, lo sustento totalmente, porque, bueno, ¿qué organización? A lo mejor los educadores o comunicadores o los digitales, pues no hay ningún problema en compartir fracasos, pero desde la estructura jerárquica, diríamos, de la organización, quizá no se esté dispuesto a esa visibilización, que es un error, porque no pasa nada, equivocarse es humano y se aprende. Lo que hay que hacer es aprender y avanzar de esos errores, no irlo repitiendo. Yo recuerdo hace años en un congreso del Museum and the Web, hubo una sesión justamente que tenía el título de Epic Fail, fracaso épico. Esa sesión se hizo y fue sumamente interesante, pero se prohibió, se pidió a la gente que sobre todo que no tuiteasen nada de lo que se compartía en aquella sesión. Los que compartían los fracasos lo hacían a título casi diríamos personal, pero bueno, no, que su institución saliera retratada públicamente, pues no era como, no se veía bien, ¿no? Entonces se pidió que nadie lo compartiera. Bueno, pues ¿por qué ese secretismo, no? Errar, no pasa nada, aprendamos y vayamos adelante. Y si sabemos en lo que han fallado otros, pues quizá nosotros podemos evitarnos esos errores. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Bien, seguimos, no te vamos a dejar ir, Concha, como ves. Javier Iturralde por YouTube nos comentaba, ¿podrías compartir algún ejemplo de una iniciativa online de generación de recursos por parte de algún museo que haya funcionado y funcione con respecto a la retención y capitalización de públicos? Bueno, yo he dicho que yo no soy especialista en el tema de la generación de recursos. Se me ocurre ahora un ejemplo, pero luego con un poco más de tiempo igual busco en mis recursos a ver qué tengo. Por ejemplo, el Museo de Dallas, las siglas eran DMA, el Museo de Arte de Dallas, lo que hizo por vía online fue incentivar mucho todo el tema de su asociación de amigos por vía digital. Y había una serie de privilegios que los amigos podían tener por vía digital. Hicieron toda una campaña, etcétera. Y fruto de ese proceso incrementaron muchísimo sus ingresos. Ya buscaré la referencia y si se me ocurre alguna otra, pues ya la compartiré también. Comentaros que durante las jornadas... Perdona. Perdón, lo siento. Y también algunos museos han hecho campañas de crowdfunding, es decir, de intentar obtener financiación colaborativa. Son muchos los museos que lo han hecho para restauración de obras, para adquisición de nuevas obras. En el museo que yo estaba, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, se hizo en varias ocasiones para adquirir una obra de Fortuny, para fondos para la biblioteca, y son pequeñas campañas de micromecenazgo que suelen funcionar muy bien. Entonces, esa es una vía también a explorar seguramente más. Decía que los recursos que a lo mejor luego Concha nos transmites más ejemplos. Vamos a compartir una carpeta con todos los que estáis inscritos a las jornadas con materiales y links que van saliendo durante las jornadas. Marta Peinador, le gustaría hablar. A ver, nos lo comentaba en el chat.
A ver, Marta. Si la encontramos. Marta Peinador. ¿Ya está? Muy bien. Marta, te escuchamos. Hola. Hola, Yo ¿qué quería tal? hablar respecto a lo que dijo antes Autasun, de que la gente solo explicaba lo bonito, que el proyecto y tal. Yo llevo años yendo a un congreso que se llama Museos and Heritage en Londres, y aquí lo que me extrañó precisamente fue eso, que la gente lo que hacía era explicarte el proyecto, que venían a explicarte, primero, por qué ponía en marcha ese proyecto, objetivos, tal, con quién habían trabajado, tal cual. Luego el proyecto, esto no nos salió bien, entonces cambiamos a esto y lo otro, y luego al final siempre acaban con una diapositiva que es lessons learned, o sea, lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de este proyecto? Tanto lo bueno como lo malo. Esto no salió bien, o esto hay que corregirlo, y después la siguiente diapositiva era ¿y qué vamos a hacer en el futuro para mejorar este proyecto o hacer otro proyecto con estas lecciones aprendidas? Otro proyecto que vamos a emprender, pero aprenderemos de esto, de lo bueno y de lo que ha salido bien, de lo que ha salido mal, y te lo explicaban con mucha naturalidad. Y allí no había ninguna restricción a que no lo pudieras explicar en redes ni nada. Y realmente a mí me pareció algo estupendo, porque para mí la primera vez que lo vi me pareció increíble. Digo, realmente siempre te dicen de los errores se aprende mucho más que de lo que sale bien, y luego si nadie te explica cuando pone en marcha un proyecto y cosas sobre todo cuando son muy innovadoras y muy nuevas, que no las ha hecho antes nadie, y te explican, yo lo puse en marcha y esto me salió bien, esto mal, precisamente muchos de ellos lo hacían, y yo lo expliqué, digo, esto en España yo no lo he visto nunca. Dice, nosotros creemos que es la manera de que otras personas no pasen por el calvario que nosotros hemos pasado. Si a otros colegas de nuestra profesión se lo podemos ahorrar, que se pase todos estos problemas y pueda emprender un proyecto y no tenga a lo mejor todos estos jaleos que tuvimos nosotros porque por desconocimiento, por las razones que fuesen, pues bueno, es lo que puedes hacer para contribuir a la comunidad de los profesionales de museos, ¿no? Poner en circulación esta información y evitar a otros colegas que cometan esos errores y que pierdan tiempo a la hora de desarrollar un proyecto que a veces no tienes ni el tiempo, ni los recursos económicos, ni los recursos humanos para poder hacerlo, y si encima tienes estos problemas y alguien te puede evitar que los tengas, pues las cosas van a ir mejor, ¿no? Y entonces me pareció una idea fantástica, o sea que no sé, si Artason está interesada, le puedo pasar algunas fotos de algún congreso de esos a los que he ido, porque tengo multitud de ponencias que todas acaban así. Lecciones aprendidas, qué puedo hacer para mejorar y qué voy a hacer para poner este proyecto más adelante, mejorarlo o para que esto me sirva para otros proyectos que hagan en el museo. Bien, si te parece, nos piden si tienes el link para pasar aquí de estas jornadas que comentabas. Y si no, lo que podemos hacer también, voy a Marta, poner la página web del evento que se llama Museums and Heritage. Vale. Y algunas cosas las tienen colgadas en... Este año, por ejemplo, el congreso no se ha celebrado presencialmente, ha sido imposible por el COVID, pero han puesto una serie de charlas virtuales, que supongo que seguirán por la misma filosofía. Y las... mira, ya se me adelantaba y no a ver. Entonces, no sé si en otros años habían también colgado vídeos de las jornadas de otros años. Entonces es cuestión de mirar la página web, pero bueno, yo tengo algún ejemplo, ya te digo, de ir haciendo fotografías de las charlas. Y por ejemplo, me acuerdo de una que fue el Museo de la Vida Rural de Londres, que es este chico que se hizo tan viral por el tuit de la oveja, que dijo que era, bueno, un tuit que tuvo una cantidad de retweets tremendos. A partir de ahí empezó a seguir a ese museo muchísima gente, y él explicó cómo empezó todo, cómo empezó a hacer la estrategia digital de un pequeño museo en plan modesto, y cómo pues todo esto se convirtió en viral, y él mismo como profesional de redes sociales, pues claro, ha sido como un antes y un después, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos en ese sentido. Muy bien, pues Marta, muchas gracias. De nada. Ahora me escuchas bien. Muchas gracias por tu aportación.
No sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, lo que haremos es, bueno, todo lo que vais comentando en el chat, y si tenéis más preguntas y os quedan pendientes, no os preocupéis, luego volvemos.